Buenos días, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por el tiempo de alabanza, porque es verdad que te llena y te hace sentir en familia, pero no solamente en familia, sino que nos hace sentir ese cuerpo que somos en Cristo, alabando al Señor. Déjeme decirle que es un reto para mí estar esta mañana aquí, sobre todo porque esto me queda muy grande. O sea, me siento aquí, pero el Señor me ha traído hasta aquí a compartir en esta mañana con ustedes la palabra, y quiero pedirle ante todo que no me escuchen a mí, sino que escuchen lo que Dios quiere decirle a cada uno de ustedes, porque es Él el que le va a hablar. Entonces, antes de decir cualquier palabra, yo quisiera orar, porque bueno, es normal que pueda estar nervioso un poco, es la primera vez que me paro aquí, pero confío en que el Señor puede hablarle y ministrar a nuestra iglesia y a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a orar. Padre, me pongo en tus manos, Señor, como una herramienta para tu gloria, Señor. Me humillo delante de ti, reconozco que yo no soy nadie, que no soy nada, que eres tú el único, Señor, digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Te pido que tú puedas ministrar a tu iglesia y que seas con esta responsabilidad, Señor, que tengo esta mañana de compartir tu palabra. Que puedas ministrar a tu iglesia, Señor, con tu Santo Espíritu, y que podamos salir de aquí edificados, Señor, por ti. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú te glorifiques en esta mañana. Amén. Bueno, mis hermanos, el mensaje para hoy lo hemos titulado Antes y Después. Un antes y un después. Y cuando digo esto, ¿cuántos pueden pensar en su vida esta frase? Algo que haya marcado un antes y un después. Y no me estoy refiriendo solamente al hecho de haber aceptado a Cristo, sino que hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Por ejemplo, cuando usted se casa, a partir de ese momento su vida cambió. O sea, es un antes y un después. Porque ya es otra vida, tienes que someterte a otra persona, no eres tú solo. Ahí ocurre un antes y un después. Cuando tienes tu primer hijo, tu vida cambia y a partir de ese momento hay un antes y un después. No sigue siendo lo mismo. ¿Cuántos sucesos has tenido en tu vida que han marcado un antes y un después? Quizás una enfermedad, quizás un hecho en específico, la muerte de algún familiar. Cosas que marcan un antes y un después. Pero como creyentes, todos tenemos algo en común. Que tenemos un mismo hecho que ha marcado un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Y ese hecho obviamente fue conocer a Cristo. Así como cuando Cristo vino al mundo marcó un antes y un después en la humanidad, porque incluso los ateos que no crean en Dios les afecta eso, porque ellos si no, no pueden leer el almanaque. El almanaque antes de Cristo y después de Cristo. En tu vida, como cristiano, también hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y conocer a Cristo marcó un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Hay una historia en la Biblia de un personaje que a mí me sorprende, ¿no? Y me emociona ver cómo hubo ese antes y después. Hay personas que se nota mucho, personas que no se nota tanto ese antes y después. Pero en este caso estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su vida hubo un antes y un después. ¿Pablo quién era? Perseguidor de cristianos. Pablo era temido dentro del pueblo de Dios. La gente lo menos que quería encontrarse era con Pablo. Pero Dios, cuando llegó a su vida, marcó un antes y un después. Precisamente les invito a buscar en la Biblia, se lo voy a decir aquí, el texto de Hechos capítulo 9 del 1 al 15. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra del Señor. Y es acerca de la conversión de Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vamos a orar de nuevo. Padre, permite que tu palabra penetre hasta las coyunturas de nuestra alma, Señor, y que podamos sacar de aquí tu enseñanza y lo que tú nos quieres decir. Padre, no queremos escuchar palabras de hombres, sino tu palabra, Señor. Ayúdanos a interpretarla de la manera correcta y no solo a escucharla, sino a vivirla, Padre. En el nombre de Jesús, amén. La verdad principal que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, en esta mañana, es que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ocurre un cambio radical en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ocurre un cambio radical en nuestras vidas. Ocurre un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que ocurre un cambio radical en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador? En primer lugar, vamos a ver lo que dice en los versículos del 1 al 5. En primer lugar, este cambio ocurre porque dejamos de luchar en contra de Dios. En los versículos del 1 al 5 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba luchando en contra de Dios. Él estaba luchando en contra de Dios. Fíjense que ahí dice, estaba respirando aún amenazas. Y eso se refiere a que todavía, había amenazado recientemente a personas por seguir a Cristo, por seguir el camino del Señor. Esa era la vida de Saulo, perseguir a los que creían en Jesús. Esa era la vida de Saulo, perseguir a la iglesia, perseguir al cuerpo de Cristo. En el versículo 4, Jesús le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Yo me pregunto, ¿Saulo estaba persiguiendo verdaderamente, estaba persiguiendo a Jesús textualmente? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, a los discípulos. Lo que dice el texto es que Saulo estaba persiguiendo a los discípulos. Pero hay una verdad muy fuerte, mis hermanos, que deben saber, y es que perseguir a un cristiano es perseguir a Jesús. Perseguir a un cristiano es perseguir a Jesús. Luchar contra un cristiano es luchar contra el mismísimo Dios, porque si Dios está con nosotros. Lo que Saulo no sabía era que la iglesia es un cuerpo y que este cuerpo tiene una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Así que cuando estés enfrentando persecución, recuerda que tú no estás solo. Recuerda que tú perteneces a un cuerpo y que ese cuerpo tiene una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Y si se meten con el cuerpo, se meten con la cabeza. Y Dios está con nosotros, mis hermanos. Saulo no sabía que estaba luchando contra el mismísimo Jesús. Y Jesús se le encuentra y le dice, ¿por qué me persigues? Déjeme decirle, nosotros antes de conocer a Jesús, nos encontramos luchando en contra de Dios. ¿Saben por qué? A lo mejor nosotros no atacamos a los cristianos o no nos caracterizamos por una conducta negativa hacia los cristianos o qué sé yo. Pero nosotros formábamos parte de un mundo que constantemente está luchando en contra de Dios.
Formamos parte de un mundo corrompido que inconscientemente, al no estar con Dios, dice que si no estás con Dios, ¿con quién estás? Con el enemigo. Y si tú no tienes a Dios, ¿con quién tú estás? Contra el enemigo, y estás luchando inconscientemente por tu naturaleza pecaminosa. Estás luchando en contra de Dios, en contra de sus propósitos. Pablo estaba luchando en contra de los propósitos de Dios, porque Dios mismo fue el que le había dicho a los discípulos ir y predicar el evangelio. Y Pablo estaba haciendo todo lo posible para que ese propósito que Dios tenía no se cumpliese. Parte del cambio que ocurre en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador es que nos damos cuenta de un mundo espiritual que existe. En ese momento, Pablo, cuando se enfrentó a Jesús, se dio cuenta de algo. Quizás Pablo pensaba que él tenía poder, que él tenía dominio en aquel momento. Estamos hablando de la parte mala de Pablo. Sabemos que Pablo hizo después, Dios hizo grandes cosas con él. Pero queremos ver porque nosotros somos como ese Pablo. Que tuvimos una vida, ahora somos cristianos, ahora somos hermanos de la iglesia y la gente no se imaginaría para nada lo que fuimos nosotros antes de ser cristianos. Como no nos podríamos imaginar si no estuviera escrito en la Biblia. ¿Quién era ese Pablo? Parte de ese cambio radical que ocurre en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es que nos damos cuenta de un mundo espiritual que existe y dejamos de luchar en contra de Dios. Yo no sé si vieron hace poco los Juegos Olímpicos que pasaron en Francia, en París específicamente. Aquello era una aberración, una blasfemia, porque lo que hacían ahí pusieron una mesa y personas transgénero de como una burla a la Santa Cena. Ese es el mundo actual, los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de una celebración importante. Ese mundo está luchando en contra de Dios inconscientemente. El mundo lucha en contra de Dios inconscientemente. Y luchar contra el que todo lo puede no tiene sentido. Esto es lo que pasó con Pablo. Pablo estaba luchando contra el Todopoderoso, contra el que todo lo puede. Eso no tiene sentido. Pero cuando aceptamos a Jesús, ocurre un cambio. Se nos abren los ojos y nos damos cuenta y decimos, oh, espérate, existe un Dios que es verdad. Lo primero que me pasó a mí cuando conocí al Señor fue que, empecé a leer la Biblia y yo decía, me acuerdo que le decía a Darío, que fue el que me trajo aquí a Arroyo Apolo, yo le decía a Darío, oye, yo creo que sí existe algo. Yo no era cristiano todavía, ni me había bautizado, ni llevaba tiempo, no venía a la iglesia. Le dije a Darío, yo creo que sí existe algo. Y después que me fui dando cuenta, decía, no, pero ese algo tiene poder. No, pero oye, ese algo es real, ese algo se manifiesta. Oye, ese algo me cambió la vida. Y hoy estoy aquí compartiendo la palabra con ustedes. Dios tiene poder, mis hermanos. Y antes de ser cristiano, yo me acuerdo que me invitaban a algún lugar y yo no perseguía a ningún cristiano, yo no era. Pero yo sí me burlaba a veces, para adentro, ¿no? No para afuera. Me acuerdo una vez me invitaron a comer a casa unos cristianos y cuando comían ellos oraban. Yo decía, oye, pero mira esa gente tú. Pues con el hambre que yo tengo, ahora tengo que esperar 5 minutos a que esta mujer termine de orar. Yo veía las papitas fritas que yo decía, a mí me acaba, termina, ¿cuándo va a decir el amén? Yo no era cristiano, yo me burlaba de aquello, yo decía, ¿para qué oran? No, gracias a Dios, no, gracias a tu papá que trajo la comida. Es lo que decía yo, sin ser cristiano. Hasta que entendí un día que ese Dios a lo que ellos le agradecían era real. Y después que lo viví y lo experimenté en mi casa, en mi vida, como mi Señor, mi Salvador, mi proveedor, hubo un cambio. Y ahora soy yo parte de esos que oran antes de comer. En segundo lugar, cuando aceptamos a Jesús, ocurre un cambio radical en nuestras vidas porque entendemos quién es el que realmente tiene poder. Y no solamente poder, sino que tiene todo el poder. Antes de ser cristiano, a nosotros todo tenía poder. Personas que no tienen a Cristo, ¿qué hacen? Bueno, hoy van a ver un babalao, mañana van a ver a un testigo de Jehová y mañana van a ver a otra persona y así. Eso era yo. Decía, vamos, un poquito de cada cosa. Algunos tienen que ser el bueno. Así decía yo. Porque pensamos que todo tiene poder. Pensamos que no sabemos cuál es el poder real, no sabemos cuál es el verdadero poder. Pero miren lo que pasó con Pablo. En Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este hombre, déjeme decirle que era
un perseguidor de cristianos, y pasó de ser un temerario a un temeroso. Pasó de ser una persona que infundía el temor a él tener temor. Él pensaría que él tenía poder. Yo imagino que con todas las cosas que él hacía y con toda la autoridad que Pablo tenía en aquella región, él decía, chicos, no, si yo puedo hacer aquí lo que yo quiera. Yo tengo la autoridad, tengo la aprobación de la sinagoga. Yo puedo aquí acoger cualquier cristiano aquí y llevármelo preso. ¿Qué va a venir ahora? Miren, ese temerario que mataba a los cristianos, cuando se enfrentó con la cabeza del cuerpo de Cristo, dice que estaba temblando y temeroso. Cuando nos encontramos con el verdadero poder, mira, cualquier poder que tú tengas o cualquier poder que pienses que existe en el mundo, tiembla y teme ante el poder de Dios. Y ese fue lo que pasó con Saulo. Saulo quizás era un hombre temido. Él pensaba que tenía poder, autoridad y dominio sobre toda la zona en la que él perseguía a los creyentes. Pero de pronto impactó contra el Dios vivo y de ser un temerario pasó a ser un temeroso del Dios verdadero. Una verdad que podemos sacar de este texto, es que el poder de Dios está por encima de cualquier poder humano. El poder de Dios está por encima de cualquier poder humano. ¿Quién le iba a decir a aquel Pablo que estaba persiguiendo a los cristianos que el mismísimo Cristo se le iba a aparecer y que él iba a temblar ante él? Fíjate que él no dijo nada, solamente temblando y temeroso estaba. Obviamente, cuando tú impactas con el poder verdadero, lo único que puedes hacer es eso, temblar y temer a Dios real. Mis hermanos, Saulo entendió que la autoridad del que estaba hablando, Saulo entendió la autoridad del que le estaba hablando, y no solo la entendió, sino que se sometió. Cuando Jesús le habla, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él podía haber dicho, ¿quién tú eres? No. ¿Y por qué? ¿Y quién tú eres? Ciego y todo, porque a veces personas orgullosas que Dios se manifiesta en su vida. Y dice, ¿quién tú eres? ¿Y qué haces tú aquí? Que ven poder de Dios, que Dios se manifiesta en su vida de una manera y dice, ¿quién es él? Pero fíjense la actitud de Pablo. Él se sometió. Fíjate que después le dice, ¿qué quieres? Dice, temblando y temeroso, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Una persona que podía decirle, bueno, ¿qué tú quieres? Él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Él estaba poniendo a disposición su vida y le está diciendo, ¿qué tú quieres que yo haga? Él reconoció el poder y la autoridad del que le estaba hablando y le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Saulo estaba temblando. Estás delante del Señor tan puro, tan limpio, tan santo. Yo creo que hasta a mí me pondría a temblar. Estás delante de nuestro Dios. Hasta yo temblaría si estuviera cara a cara. Y después que Saulo acepta el poder de Dios, hace una pregunta interesante, y que es la que les dije. ¿Qué quieres que yo haga? ¿A cuántos de nosotros nos pasó que cuando conocimos al Señor, le entregamos nuestra vida y dejamos todo atrás, le hicimos esa pregunta al Señor? Le dijimos al Señor, ya cuando habíamos entregado nuestras vidas a Jesús, habíamos dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando tú aceptas a Jesús, en muchos casos lo primero que pasa es, tú dices, lo que he vivido hasta hoy no tiene sentido. Toda la vida que he llevado hasta hoy, todos mis sueños, las cosas, no tienen sentido. Ahora, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esto es lo que tengo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo me acuerdo cuando yo acepté al Señor, que yo venía del mundo del arte y tenía mis propias metas, mis propios sueños. Yo quería ser ingeniero en telecomunicaciones. Después que me había desistido de la parte del arte, quería estudiar eso. Y yo me acuerdo que un día aquí en la iglesia, y después lo hice en Yumurí, le decía al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo haga esto? Después que tú me cambiaste la vida, ¿de verdad tú quieres que yo sea esto? ¿Tú quieres que yo siga viviendo así? Y en el momento no sentí la respuesta, pero al paso del tiempo, precisamente en Yumurí, un día el Señor me dijo, yo quiero que tú hagas esto. Esto es lo que yo quiero para ti. Me costó un poco de trabajo reconocerlo, o sea, aceptarlo. Cuando el Señor me dijo, esto es lo que yo quiero para tu vida. Sobre todo dejar cosas atrás.
Pero lo mejor que hay es obedecer el plan de Dios y hacer con tu vida lo que Dios quiere hacer para ella. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en tercer lugar, ocurre un cambio radical en nuestras vidas, porque Él convierte nuestras vidas en instrumentos para hacer su obra y glorificar su nombre. Después que tú haces esta pregunta y le dices, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Puedes saber que el Señor convierte tu vida en un instrumento para hacer su obra y para glorificar su nombre. Miren lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo a Ananías, que estaba diciéndole, imagínate, Pablo, ciego, en un lugar, y vienen por visión y le dicen a Ananías, vete ahí, que este hombre ha visto en visión que tú le vas a sanar. Y dice Ananías, pero ¿cómo tú me vas a decir que voy a donde está Pablo? Si ese aquí tiene una fama de asesino, de perseguidor de cristianos. Bueno, a mí me lo dice y todavía me lo preguntaría. Pero mira lo que le dice el Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Obviamente, aquí el texto está hablando en particular también en el ministerio que iba a hacer en un futuro, el ministerio de Pablo, de todas las cosas que iba a hacer Dios con Pablo. Podemos ver todo lo que conocemos la historia, lo que pasó con Pablo después y todo lo que Dios hizo a través de él. Un dato interesante, de los 27 libros en el Nuevo Testamento, 13 son del autor Pablo. O sea, una cifra considerable. Dios se glorifica. Y era un perseguidor de cristianos, mi hermano. Era miren, el momento que tú te conviertes, que tú aceptas al Señor, que tú le haces esta pregunta al Señor, le dices, ¿qué tú quieres que yo haga? Tú te conviertes en un instrumento para hacer la obra del Señor. Te conviertes en un instrumento para glorificar su nombre. Pero además tu vida tiene un propósito. Porque yo llegué a la iglesia y yo no sabía cuál era el propósito de mi vida. Quizás era ser artista, quizás era ser ingeniero en telecomunicación. No sabía ni qué es lo que iba a hacer con mi vida. Pero cuando conocí a Dios encontré un propósito en mi vida y un propósito para Él. Un propósito para su gloria. Déjame decirte que Dios te conoce tal y como eres y sabe todas las cosas que puedes hacer contigo. Dios conoce tus dones, tus talentos. Tú los conoces y a veces no los usas. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos y más para que comiences el ministerio que Él tiene para ti. ¿Quién le iba a decir a Pablo que él se iba a convertir después en uno de los apóstoles y que iba a hacer todo ese ministerio que hizo y que hoy gracias a eso tenemos muchas cartas que nos sirven a nosotros como iglesia para edificación? Mi hermano, así como Pablo, Dios tiene un propósito para tu vida. Y tú dices, bueno, quizás yo no voy a escribir una carta o quizás yo no voy a hacer estas grandes cosas, pero Dios tiene algo para ti, igual de grande en estos tiempos. Dios sabe tus talentos, sabe tus dones. Eres un instrumento para su gloria. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para empezar a usar esos dones? Miren, Pablo, a pesar de que era un perseguidor de cristianos, era un hombre que conocía la ley. Era parte de los fariseos. Pero además de eso, Pablo también sabía un oficio, que era construir casas de campaña. Sabía cosas. Y miren cómo eso le sirvió después. Porque lo de hacer casa de campaña fue lo que le sirvió después para mantenerse. O sea, era el trabajo que él usaba, pero seguía haciendo la obra de Dios. Seguía todo el ministerio que hizo. A mí, la gente cuando me convertí me decía, chico, ¿por qué tú dejaste el arte? ¿Por qué tú dejaste todo eso? Y yo entendí un momento en mi vida que Dios había permitido todo eso para quizás tener un desenvolvimiento. O sea, en el arte es una realidad que uno pierde mucho el miedo escénico y la manera de expresarse le cambia porque como estás interactuando constantemente con público, te cambia. Y la gente me decía, oye, con todas las voces, todas las cosas que tú hacías, ¿cómo tú vas a dejar eso? Y yo entendí un momento en mi vida que Dios había permitido todo eso. Pues mi mamá me decía, oye, después que lograste estar en tal lado, ¿cómo tú vas a dejar todo eso? Y yo le decía, mami, no, ya eso cumplió el objetivo que tenía en mi vida. Que era prepararme para un propósito que Dios tenía. Quizás en tu vida hoy estás viviendo un proceso, algo que lo que te está haciendo es preparando para un propósito que Dios tiene en tu vida. Quizás ya lo has vivido, quizás ya estás listo y no te has dado cuenta para ese propósito. En el seminario, mire, yo me conmuevo a cada rato con las historias de los hermanos que llegan hasta ahí. Llegan personas que lo dejan todo, personas inteligentes. Yo conozco ahí un hermano que trabajaba en los cruceros,
en los cruceros. Yo nunca he montado un crucero, vagamente en la lanchita de regla. Y ese hermano trabajaba en los cruceros, un buen trabajo, habla inglés, una persona muy... Y él dejó todo eso porque sentía un llamado del Señor. Sentía que Dios lo estaba llamando. Y yo veo hoy, eso le sirvió mucho porque él en los cruceros lo que hacía era comunicar. Y desarrolló mucho la parte de la comunicación, porque tenía que... Yo lo veo, lo escucho predicar a veces y digo, esto parece un locutor de radio. Es verdad que Dios tiene planes. Mira, lo que Dios hizo, permitió que hiciera esto con un propósito. Esto no lo iba a mencionar, pero no lo puedo dejar de mencionar, porque es parte de nuestra iglesia. Todos conocen a Henry. Y Henry es cocinero, era cocinero antes de ser cristiano. Era su profesión, era su trabajo lo que vivía. ¿Y cómo Dios no ha usado a Henry ahora con eso? A pesar de que Henry no está trabajando para una cocina en otro lugar o no es su trabajo. Henry tiene eso como un ministerio, porque Dios lo capacitó en un momento determinado para usar esos dones, esos talentos para su gloria. Y hoy hay un ministerio en la casa pastoral de nuestra iglesia de alimentos a las personas necesitadas, de ayuda, de almuerzo, de desayuno. Y tú dices, wow, ¿quién le iba a decir a Henry cuando estaba cocinando en otro lugar que lo que él estaba aprendiendo ahí un día lo iba a usar para la gloria del Señor? Es impresionante. Tú tienes dones, tienes talento. Quizás tú sabes hacer cosas que nadie sabe y tú solamente lo sabes. Y tú dices, Dios me preparó en esto a mí y ahora yo no estoy usando esto. Úsalo, mi hermano, para la gloria de Dios. Úsalo para el Señor. Tu vida es un potencial. Dios tiene un plan para tu vida. Otra historia que veía en el seminario es una muchacha que ella estudió en la escuela de música, toca un violín espectacular. Y ella trabajaba dando clases de violín, pero por el tiempo en el seminario no podía seguir dando las clases porque el seminario consume mucho tiempo. Y ella dejó aquello y sigue en el seminario estudiando. Y yo veo, bueno, en la convención, la canción de la convención, ella tuvo que ver parte también en la grabación. Y yo veo cómo Dios preparó a esa muchacha en una escuela de música con buenos conocimientos musicales para la gloria de Él. Y eso es lo que yo quiero que tú veas hoy en tu vida. Porque usamos el ejemplo del apóstol Pablo, cómo Dios usó después su vida para un gran ministerio. Y quizás tú dices, pues yo no voy a hacer un ministerio igual que el de Pablo. Pero no tiene que ser igual que el de Pablo. Tú puedes hacer tu propio ministerio, porque Dios tiene un plan para tu vida específicamente. No es el mismo para todo el mundo. Quizás tú sabes hacer, no sé, tienes cosas en tu vida que has aprendido que tú sabes que las puedes poner para glorificar a Dios. Por eso el sermón de esta mañana, yo quiero hacer un llamado a la consagración y poner tus dones al servicio del Señor. Es lastimoso ver cómo después que Dios te ha dado todo, después que Dios te ha preparado, te ha permitido que tenga los conocimientos que tenga, porque la persona puede decir, no, yo sé lo que sé porque estudié. No, tú sabes lo que sabes porque Dios quiso que tú lo tuvieras, porque ese cerebro que tú tienes te lo dio Dios, no te lo dio otra persona. Y tú sabes lo que sabes y lo que has aprendido por Dios, no por ti. Sí, es verdad que has estudiado, es verdad que te has preparado, pero ha sido gracias a Dios. ¿Cuántas personas quizás pudiendo, queriendo, no han podido? Tú eres lo que eres hoy porque Dios lo ha permitido. ¿Por qué no pones tus talentos, tus dones, lo que sabes hacer para el servicio del Señor? Mire, en el campamento evangelístico la semana antepasada, nosotros estuvimos 4 semanas o 3 semanas antes, con tiempo, invitando a los hermanos a que sirvan. Decían, hermanos, vamos, parte del campamento. El campamento fue una bendición para los muchachos que vinieron, eso es cierto. Pero para los que sirvieron, fue otra bendición y muy grande. Yo pude ver aquí el crecimiento espiritual de muchos hermanos que sirvieron en ese campamento. Para mi vida, el campamento fue un crecimiento espiritual, el servicio. El campamento, a pesar de que era agotador, a pesar de que era fuerte el trabajo que había que hacer aquí, Dios se glorificó. Yo vi hermanos aquí que sin fuerza venían por esa puerta, hermanos mayores, y decían, no, yo vengo a servir, yo vengo a servir. Y tú lo veías, a veces que no tenían mucha fuerza, cuando se iban arriba, se iban, no, por lo que el Señor está haciendo aquí es grande. Hermano, servir al Señor da gozo, servir al Señor te hace sentir que ese propósito que hay en tu vida se está cumpliendo. Porque tu vida está hecha para glorificar a Dios. Y cuando tú te vas conectando a ese propósito que Dios tiene para tu vida, tú vas encontrando esa plenitud que necesitas. Obviamente, puedes estar en la iglesia y no hacer lo que Dios tiene para ti. O quizás vienes, te sientas, escuchas, pero todavía no tomas la decisión. Ya aceptaste al Señor, ya te bautizaste, pero no tomas la decisión de decir, ok, voy a dejar de hacer esto. No puedo dejar de trabajar porque con esto es lo que como. Pero voy a dejar de hacer estas cositas que hago por aquí
voy a hacer esto en la iglesia, voy a apoyar en esta obra, voy a servir en aquel ministerio, voy a ver dónde Dios me quiere, voy a meterme una semana orando para ver dónde el Señor me quiere usar. No es que no me importa, no, ni me voy a meter donde yo quiera al momento, no. Voy a pasar una semana orando, 2 semanas, el tiempo que sea necesario, para que el Señor me diga, yo quiero hacer con tu vida esto. Y cuando tú sabes lo que Dios quiere hacer con tu vida, el enemigo puede zarandearte, puede decirte 1000 cosas, pero tú sabes que el que te puso ahí fue Dios. Y tú sabes que el plan que Dios tiene para tu vida es más grande que cualquier cosa que el enemigo te pueda engañar. El enemigo muchas veces quiere apartarte de ese plan de Dios precisamente para que no se cumpla. Pero Dios es más fuerte. Y cuando tú te encuentras con Jesús, como pasó con Pablo, tienes un futuro por delante. Pero no un futuro, un ministerio. Un ministerio grandioso. Y un ministerio que no va a tener impacto solamente en el momento, sino que va a tener un impacto eterno. Los únicos que hacemos cosas que impactan la eternidad somos los cristianos. Porque cuando ya no existe este mundo, los que van a quedar son las personas que se salvaron. Y eso es gracias muchas veces al pueblo de Dios que tiene una misión, que es predicar el evangelio. Hermano, cuando tu vida es cambiada por Dios, tu vida se convierte en un testimonio para todos aquellos que te rodean. Yo sé que esto que estoy hablando muchos lo saben, yo también lo sabía. Pero a veces hay cosas que necesitamos recordar, cosas que necesitamos volver a aplicar. Servir al Señor no tiene comparación. Servir al Señor da gozo. Servir al Señor te ayuda a encontrar esa plenitud que tú necesitas. Pero no solamente te hace sentir parte de un cuerpo. Uno solo no puede hacer una obra. En el campamento lo vimos. ¿Cuántos? Éramos 80 hermanos. De aquí de la iglesia eran bastantes y otros que venían de otra iglesia a apoyar. Sirviendo al Señor, todos en lo mismo. Todos enfocados en lo mismo. ¿Y qué dice? El Señor que cuando estamos juntos y en armonía, ahí envía el Señor, ¿qué? Y vida eterna. En ese campamento, jóvenes aceptaron al Señor. Y ayer y el sábado pasado vinieron aquí y siguen viniendo a la iglesia y siguen conectados. Y tú dices, wow, hubo un impacto. Pero estábamos todos juntos y en armonía. Y qué bueno que somos una iglesia unida. Una iglesia que trabaja juntos en una misma visión, en un mismo propósito. Yo quiero compartir también con ustedes un testimonio de una persona que fue un antes y un después. Tu vida fue un antes y un después. Ya tú no eres la misma persona que eras antes. Pero ese después es para glorificar a Dios, es para servir al Señor. Miren, había un hombre, no sé si Daniel me puede poner las imágenes ahí, la imagen. Había un hombre, temido también, era un criminal en Estados Unidos. Un hombre que la gente tenía bastante. ¿Puedes ampliarle un poquito? Un hombre que era temido, un hombre criminal perseguido por la policía. Cualquiera pensaría que no tendría futuro o que iba a terminar muerto en cualquier balacera. Miren ese hombre, un criminal, asesino. Pero además de eso, era también líder de pandillas y líder de todo. ¿Saben quién es ese hombre? Pásame la foto, Daniel. ¿Quién es ese hombre hoy en día? Si puedes ponerle otra foto. Sí. En la vida de este hombre hubo un antes y un después. ¿Saben quién es ese hombre? ¿Quién? El pastor Nicky Cruz. Hubo un antes y un después en su vida. ¿Quién le iba a decir a ese pandillero, asesino, porque mataba, o sea, en las pandillas había muchos tiroteos y tal, que un día, lejos de dar muerte, iba a dar vida con su mensaje? Así Dios tiene un propósito para tu vida. Quizás tú no fuiste un asesino. Mejor, hay planes también para tu vida. Ese hombre, en su vida ocurrió un antes y un después. Y su vida fue usada para transformar otras vidas. Su vida se convirtió en un testimonio para las personas que lo rodeaban. Esa es tu vida, mi hermano. Esa es tu vida también. Tú también aceptaste a Jesucristo. Tú también te convertiste en un testimonio. Y tú también estás llamado a ser un ministerio. Quizás no es el mismo, pero Dios tiene un plan para tu vida especial. Y cuando tú encuentras ese plan y esa voluntad, mi hermano, es delicioso, es deleitoso saber cuál es el propósito de tu vida. Y decir, yo estoy vivo por esto. Yo vivo para esto. Cuando yo veo estas imágenes, digo, wow, es un antes y un después. Pero veo mi vida, veo la vida de mis hermanos. Como llegan aquí a la iglesia muchas veces,
llevo poco tiempo en la iglesia, pero el tiempo que llevo he visto personas llegar y después ser diferentes. Y ocurre en esa persona lo mismo que pasó en la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y tú dices, sí, ese hermano era la candela, pero oye, es un hermano fiel, un hermano que ama al Señor. Y ese mismo es el que sale y le predica a los que estaban como él. Así. Mira, yo le voy a contar una experiencia que tuve esta semana y ya para ir terminando. Yo hace como 2 días me llené de valor y fui a la Convenita. Que yo no iba a la Convenita hace 4 años, desde que me fui a la Convenita. Y fui a la Convenita y yo me acuerdo que yo sabía cuando iba a llegar ahí, todo el mundo me iba a saludar y me iba, porque me conocían ahí. Y ya el tiempo que había pasado, el cambio, la gente me iba a mirar. Yo llegué a la Convenita y entré por la puerta, estaban en medio de un ensayo. Y cuando entré a la puerta, todo el mundo, Wilfred, todo el mundo me fue a saludar. Y todo bonito hasta ese momento. Cuando terminó el ensayo dije, si ahora soy el centro de atención, este es el momento bueno para echarle a cristodosis. De verdad, mi hermano, de verdad. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando tú vas a un lugar que no hay cristianos, uno siempre está buscando ese momentico, que Dios te dé la oportunidad para compartir el evangelio. Y me acuerdo que me preguntaron, no, ¿y qué ha sido de tu vida? ¿Qué has hecho? Y yo empecé poquito a poco. No, ¿qué estás haciendo ahora? Y yo, bueno, estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? En un seminario teológico para ser pastor. Y dice, sí. Y yo, sí, porque Jesucristo me cambió la vida, ha sido lo mejor que me ha pasado. Y entonces había otro que se había convertido de mi tiempo también y estaba en ese momento ahí. Y empezamos los dos a predicar a aquella gente. Mire, las caras de felicidad que habían recibido cuando le empezamos a hablar de Jesús, todo el mundo se puso serio. Todo el mundo me miraba y decía, este loco. Y decía, muchas veces nos tienen por locura, pero yo cumplí lo que Dios tenía. O sea, ese era el propósito que Dios tenía para mi vida. Yo fui hasta ahí y le dije a la gente, mira, yo, verdad, cuando estuve en la Convenita fui muy feliz y me sentía muy, muy bien cuando salía. Pero le dije esta frase a la directora de la sede. Le dije, hoy soy 1000 veces más feliz. No tengo ni escenario, no tengo ni el canal de YouTube que tenía antes, no tengo las funciones que tenía en aquel momento, que constantemente las giras para todos los lugares con la Convenita. Pero le dije, soy 1000 veces más feliz porque tengo a Dios en mi corazón. Y no solamente por eso, sino que tengo un propósito en mi vida y lo he encontrado. Así se lo dije. La mujer me miraba así y dice, qué bonito es eso. Así me dijo, pero le pude compartir el mensaje. Y yo sé que la semilla está sembrada. Y ya eso es un tema de ella con Dios. Pero ese es el mensaje que yo le quiero compartir, mis hermanos. No vivas tu vida solamente para ti. Vive tu vida para otros también. Empieza a vivir tu ministerio para que impactes a los demás. No tengas temor de predicar el evangelio. No tengas temor de servir al Señor. Haz tiempo para Dios. Saca tiempo, tú tienes tiempo para servir al Señor. Quizás no es el mismo que tienen otros, pero tú sí tienes tiempo para sacar aunque sea 1 hora a la semana y decir, bueno, no puedo ir a la iglesia, pero me voy a dedicar 1 hora a la semana a orar por este ministerio. ¿Cómo no vas a poder? Yo creo que Dios puede estar haciendo un llamado a nuestra iglesia. ¿Sabes? Nuestra iglesia es una de las que más seminaristas tiene en el seminario ahora mismo. Y la gente nos dice, eso es por el rector. La gente, los mismos compañeros, dice, no, eso es por el rector y porque el vicerrector son los pastores de ahí. Yo le digo, mira, si ustedes supieran que el pastor Bárbaro y Moisés no hablan casi de eso aquí, o sea, no hacen tanto llamado. Es que Dios está haciendo un llamado a nuestra iglesia. Porque los propósitos que hay para nuestra iglesia, miren, yo no sé si ustedes saben cómo se está moviendo la iglesia de nosotros, pero aquí no se para. Aquí no se para en la obra del Señor. Los hermanos que han estado estos días, las vacaciones, saben que no se para. Fue escuela bíblica, semana de la juventud, viene ahorita el viaje misionero, viene toda la actividad. Una pila de actividades y no se para y todo enfocado en un propósito y en un mismo sentir, que es alcanzar almas y es cumplir el mandato que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, yo quiero hacer un llamado en esta mañana. Es que si tú has estado sintiendo que Dios te ha llamado o que si tú sientes que Dios tiene un plan para ti, no importa tu edad, no importa el tiempo que lleves en la iglesia, lo que importa es lo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana. Dios quiere hacer de ti un ministerio. Dios quiere usar tu vida. No te quedes, no te acostumbres a estar sentado en el banco. Empieza a pararte un poco del banco y a traer más personas al banco. Empieza a cumplir tu ministerio. Si no sabes cuál es, pídele al Señor que te muestre qué quiere hacer con tu vida. Tú dices, bueno, si ya yo tengo 80 años, 70 años, ¿qué va a hacer Dios con mi vida? Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. No se trata de la edad, se trata del propósito que tiene para ti. Yo quisiera que todos inclinaran su rostro y que estemos en una actitud de oración pidiéndole al Señor que nos muestre qué quiere hacer Él con nuestras vidas, que nos esté aclarando el propósito, que nos esté mostrando el camino
que nos esté diciendo, yo quiero hacer contigo esto. Señor, muéstrame qué tú quieres hacer con mi vida. Muéstrame qué tú quieres para mí. Señor, como dijo Pablo, ¿qué tú quieres que yo haga? Quiero servirte, Padre. Quiero entregarte más de mí. Quiero encontrar un propósito en ti. Ya me salvaste, me perdonaste. Ahora quiero servirte. Quiero ser un instrumento para tu gloria y para glorificar tu nombre. Señor, usa mi vida. Usa mi vida para impactar a otros. Usa mi vida para compartir tu mensaje. Ayúdame a interceder, a orar y a saber qué es lo que tú tienes para mí. Señor, en nombre de Jesús, Padre, yo te pido en esta mañana por mis hermanos y por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a encontrar ese propósito que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a despertarnos si estamos un poco dormidos. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en ese sentir, en esa misión, en esa visión que tú tienes, en ese propósito que tú tienes con la Iglesia Bautista Arroyo Apolo, con la Iglesia del Mundo, con la Iglesia Cubana. Ayúdanos a ser hijos de luz, que compartan tu mensaje y que alumbren a los que están al lado. Padre, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, las veces que nos equivocamos. Y te pedimos, Señor, que podamos encontrar ese propósito si no lo hemos encontrado. Y si ya lo hemos encontrado, que lo podamos vivir de una manera más fuerte, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones fuertes para ti. Danos ese dignos de servirte, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor, y reconocemos que no somos dignos de servirte, pero tú en tu misericordia nos has hecho instrumentos para ti. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todo esto. Y yo te pido que bendigas a mi iglesia, a mi amada iglesia de Arroyo Apolo, Señor, nuestra iglesia. Bendícela, Padre. Únela cada día más en ti. Que podamos ser ese cuerpo, Señor, que dé gloria a tu nombre. Y que la gente pase por allá afuera y diga, esa es la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que también en la Semana de la Juventud sea un tiempo de bendición y que muchos hermanos puedan unirse a servir también y experimentar qué es vivir un ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, mi hermano.